De la Metro Goldwyn Mayer, sino es una producción cultural ahí que hizo Gustavo, que es un crack, Víctor de Novela. A principios de junio del año pasado, hubo un encuentro, un cónclave, con algunos analistas políticos para ver el recorrido de la recolección de firmas. Faltaban 20 y tantos días para que se cumpliera el plazo. Teníamos en el bolso unas 500.000 firmas. Sí, 500.000. Y faltaban 200.000. Y quedaba un mes. Pero además, si juntábamos las 200.000, lo más probable es que no llegáramos porque precisamos 670 y te iban a anular alguna. Entonces nos llenaron de gráfica. Miren la tendencia de acá. Imposible. Porque además nos dijeron que habíamos juntado las 500.000 más fácil. Y yo cuando decían la más fácil me acordaba de lo que fue en enero, salía a juntar firmas, sin volante. Y que ahora quedaban las más difíciles. Entonces dijimos, no hay manera que dupliquese el ritmo. En la gráfica no aparecía cómo se podía duplicar el ritmo. No se puede duplicar el ritmo, acá está toda la procesión. Entonces tienen que salir a preparar el discurso para la derrota, para que no van a llegar. Porque así aminoran el impacto. Yo le decía, pero miren que nosotros estamos en la calle, y de cada 10 casas que golpeamos juntamos 8 firmas. Y no aparece en la gráfica, pero en las recorridas con los compañeros del Zunca, de Sutel, de Cité, de los barrios, cada vez más gente en la calle. Eso es que no aparece ahí por abajo hay un proceso que se viene multiplicando, la gente te llama, uno se llevan papeletas, hay un montón de papeletas que ya firmaron que no están en el bolso, pero que están porque sabemos que están desparramadas y... pero los analistas, en la encuesta no había posibilidad de llegar a la fe. Y parecía que estábamos desconociendo a la ciencia los que seguíamos diciendo que el triunfo estaba a la vuelta de la esquina. Lo que estamos recorriendo hoy, ¿qué sabemos? Y ahí he tenido la suerte de salir mucho para el interior. Este fin de semana pasado estuvimos en Valle de Ordóñez, en Cerro Chato, en Nico Pérez, lugares donde de 5 concejales, los 5 son del partido de gobierno, los 5. Y donde estás lejos de llegar a un concejal. Y en la recorrida lo que te das cuenta es que la mitad de la gente tiene poca idea de que hay un referéndum. Y apenas explicás alguna cosa está para votar. O sea, así como hace unos meses decíamos las firmas están, pero no se dan cuenta porque capaz que desde donde están mirando la realidad les parece que es imposible cambiarla, porque a veces te llenan de pesimismo para cambiar la realidad, porque precisan ese pesimismo porque uno anda amargado. Uno puede tener idea de justicia social, pero si anda amargado va a ser poco para que esas ideas se lleven a la cancha. O anda desalentado, o anda por el piso. Hoy que nos damos cuenta, lo mismo. Salís a recorrer, hoy de mañana pasó en la barriada, en la Floresta, y en realidad no hay R, de cada 10 casas encontrás uno que, a ver, si el otro que está en duda. Hay un montón de gente siempre rescatada que dice, yo los voté, pero la verdad no los aguanto, porque voy a comprar un maple de huevo y no hay manera que me cierre el índice macroeconómico con lo que sale el macroeconómico, que salía 100 y ahora sale 200. No precisas un abaco para darte cuenta de las dificultades que tenés para poder llegar a fin de mes, ni hablar de que tiene que pasar por un surtidor. Entonces, ¿qué es lo que está abajo, compañeros y compañeras? La victoria está ahí abajo. O sea, hay una posibilidad, cierta victoria popular enraizada en el arma más poderosa que tenemos, que somos nosotros mismos organizándonos y dando peleas, saliendo a defendernos. A defender a las grandes mayorías de nuestro pueblo. Y defenderlos implica... Yo tampoco voy a hablar de 235 artículos, pero no me dieron tiempo, así que están regalados y regaladas. Yo pensaba hoy, ¿cómo hacían para que toda esta gente entrara acá adentro? Porque dijeron que se hace igual, y hemos tenido un enorme problema, así que está muy bien que nos llueva. Pero, por lo menos en 3 perspectivas que creo que está bueno mirar para entender el alma de lo que estamos discutiendo. Una referencia primera, la ley de urgente consideración no nació el día que se votó el proyecto, ni cuando ingresó al Parlamento, ni cuando se escribió y se presentó el primer adefesio en el febrero. No, compañeros y compañeras. Las ideas de la ley de urgente consideración vienen de lejos. De lejos. Hace mucho que hay mucha manija con que se resuelven los problemas de la seguridad con mano dura y plomo y garrote, y así vamos a resolver.
y que lo que falta son más penas, y que la policía de palo, y que ahí sí vamos a estar todos recontra bien. Esa deriva autoritaria está latente y es pesada, y en muchos casos nos cuesta debatirla. Ya pone una anécdota, que es la que a mí me parece más gráfica para explicar esto. Feria Piedra Blanca, creo que 15 días antes que llegáramos al plazo. Imaginemos el estado de desesperación que estaba cualquier paisano de nosotros en la junta de firma. Entonces me enfrento a un puestero ahí, conversando, Boca, ¿cómo andás? Y acá, no firmé todavía, no firmé. ¿Y sabes que no firmé por el tema de la seguridad? Porque estoy cansado con los temas de la seguridad y acá... Entonces le expliqué lo de legítima defensa. ¿Y vos te parece bien que sea una respuesta razonable al hurto y al homicidio? O sea, el hurto está mal. Nadie defiende el hurto. A nosotros nos molesta mucho cuando un compañero anda robando herramientas a otro trabajador en la obra. Nos molesta, nos indigna, es doloroso. Es más, nos angustiamos cuando eso pasa, cuando entran a faltar. Pero nunca pensamos matarlo en el vestuario. Sinceramente. Esto que dice Subía, que si me tocan el auto lo mato y si... No, Subía la verdad nos hace un favor bárbaro porque es el que más claramente coloca ese punto de vista. Otros lo disfrazan, pero Subía no puede con él. Entonces va y casi... Qué bien, lo mató por unos cables porque tenía duda que fuera al techo, lo mató bien reventado y va. Esa lógica. Pero este muchacho me decía, no, a ver, sí, al hurto sí. Así estaba vendiendo unos cigarrillos contrabando. Si me llevan los cigarrillos, sí, yo les reviento. Y yo sé lo que es, me dice. Porque yo estuve 2 veces preso por hurto. Entonces, la misma persona que tuvo 2 veces preso por hurto y dice, estuve preso por hurto, no tenía que comer en familia, salía a robar, te estaba diciendo hay que matar al ladrón. ¿Para qué? Para medir qué tan hondo a veces cala culturalmente algunas nociones. Muy fuerte. Muy fuerte. El día que te manotearon la garrafa de 13 kilos, estás con ganas de matar al que te robó. Tenemos que tratar de que no razonar como bestias. Y no razonar como bestias implica mirar que nos llevan por un camino que es brutal. Primero de recorte de libertades. De recorte de libertades, ¿no? Porque tiene que ser fácil de explicar. La policía podía hacer registro, sí, podía hacer registro. Podía registrar de cachillo, sí, tenía que avisar al fiscal. Eso es lo que cambia la LUC. Ahora no avisa más al fiscal. Y si no avisa más al fiscal va a haber abuso. No de toda la policía, tampoco hay que caer en un discurso de caricatura. Pero la deriva desde el punto de vista institucional cae en abuso. ¿En qué nos sentimos más seguros de que no se avise un fiscal previo para que el procedimiento tenga a alguien que lo supervise? Y se evite la posibilidad de discrecionalidad. Todos los expertos nos dijeron, este tipo de medida de que la policía no rinda cuenta, cuándo te registra, cuándo te detiene, cuándo declara, va a llevar a abusos. Y ahí tenemos un tema que es de sensibilidad. Hubo 86 casos de denuncia de abuso policial presentados a la Suprema Corte de Justicia por parte de los defensores de oficio. Graves, cada uno graves. Pero si no aparecen en la tele no son graves. Agarraron un botija indigente que le perforaron el oído y lo dejaron sordo. Pero no lo entrevistó nadie. Nadie preguntó por su familia, su estado posterior. Entonces no nos indignó lo suficiente. Reventaron a un trabajador recién salido de una intervención neurológica a él y después golpearon a su hija, una niña de 14 años. Pero no lo enfocó la cámara. No apareció durante la semana, no se hicieron encuestas en los programas de televisión y entonces la reacción de la sociedad fue una reacción pasiva. Y ante los abusos policiales la posición mayoritaria del gobierno fue, bueno, pongamos en duda que sean tan así los abusos. Mirá, son indigentes jóvenes pobres que además estaban en medio del procedimiento. Hace una semana violaron algunas gurisas, pero quieren decir que nada tuvo que ver esa perspectiva de, ante la denuncia de abuso de la fuerza policial, intentar dar una señal de que no es importante con que después los desbordes sean más duros. Y después un discurso que te espanta, siempre hubo exceso, siempre pasaron cosas. Y sí, siempre pasaron cosas, siempre hubo abuso policial. El tema es que se multiplicó. Los defensores de oficio más te dicen que bueno, por cada uno que denuncia y bien que no se animan a denunciar, porque después los chicos de interior te conoce todo el mundo y tenés esa dificultad posterior de lo que te vaya a pasar. La segunda cosa que nos decían con respecto al procedimiento policial, todos los expertos, lo primero es las libertades. No está bueno para mi hija cuando esté por la calle, mi gurí. Si lo agarran sin cédula, lo llevan preso, lo llevan detenido. ¿Por qué? ¿Por qué? Sin que esté haciendo nada. ¿Por qué? ¿En qué mejora la seguridad? El segundo elemento que nos decían todos los expertos, la Asociación de Magistrados, de Fiscales,
Esto no solamente es un problema para las libertades. El más duro fue Jarab, de Naciones Unidas, que dijo esto va a promover impunidad, esto va a promover impunidad, violencia y hasta tortura. Naciones Unidas, insospechado de vínculo con el movimiento sindical, el fúbano, el Frente Amplio. Lo segundo que nos dijeron es, miren, esto además va a estropear las investigaciones. No solamente va a ser malo desde el punto de vista del recorte de libertades, que con eso tendría que sobrar, para que uno fundamentara, organizara y dijera, no, las libertades, no, tenemos memoria. Yo soy canario, pero vine a trabajar con 14 años a Montevideo, a Nuevo París, a Faramiá y Santa Lucía, una panadería, y mi primer ámbito de militancia fue la coordinadora antirracias. Porque si andabas de pobre, y los pobres en general visten como pobres lo que tenemos, por la calle te llevaban. Y eso era brutalmente frecuente hasta que mataron a Machado, obrero de la construcción que estaba comiendo un refuerzo con fiambre al mediodía enfrente del Hospital Pasteur un 16 de julio de ese año. Y acá hay gente que peina cana y se debe acordar de la marcha de las antorchas. La hija Machado me pidió que le escribiera el prólogo del libro que está presentando en honor a su padre ahora, pero no nos olvidamos de lo que pasaba cuando se desataba la posibilidad de violencia institucional. Durante 25 años fui dirigente de la construcción y en los 90 lo que teníamos que hacer era ir a Carrasco a Punta Gorda todas las semanas, una o dos veces, a sacar trabajadores que eran detenidos porque eran sospechosos. Estaban buscando el laburo en donde están las obras, que es en esa zona de Montevideo. ¿Qué pasó? Actitud sospechosa. Andar de zapato amarillo por un lugar en las viejas cajetillas. Dijo, ¡ay, qué horrible! Mirá, vi uno caminando para afuera. Y a veces te maltrataban. No pasó hace 500 años eso. Cuando estamos discutiendo una cultura institucional del aparato represivo, estamos hablando de libertad. Increíblemente ellos nos manotean el concepto de libertad. O sea, nos proponen medidas que recortan las libertades, entre otras la libertad individual y de circulación, y se quedan con el concepto de libertad. Segundo argumento sobre este tema que nos decían es, va a estropear las investigaciones. El año 2020, los tacheros estamos bien, el año 2020 era el peor año de esclarecimiento de homicidios y el 2021 fue peor. Ahora, hay un éxito, ¿no? Peor, de 54% a 51%, cuando teníamos un esclarecimiento de homicidios de arriba del 60%. Claro, sobre esto no hubo foco. No hubo programas especiales, no se puso esto en debate. La televisión me dijo, ¡qué horrible! Mirá, cuando se votó la luz decían que la investigación criminal además iba a estar peor porque se iba a estropear la prueba, porque el fiscal no iba a estar desde el principio, y resulta que hemos chamboneado lindo. No hay noticia, no hay debate. Todos los expertos. A ver, yo me repasé en el anuario del comisionado parlamentario cada una de las muertes en las cárceles. Nos tendría que avergonzar. Mario y Gerardo son dos primarios por hurto, que como había hacinamiento los tuvieron que poner con un privado de libertad que tenía padecimientos psiquiátricos. Amanecieron muertos, los mató. Los mató porque no tenía remedios. Yo te dije, los maté para que me den los remedios, producto del hacinamiento. Otro primario por hurto asesinado a cuchillazos porque la familia no pagó la extorsión de drogas. Y otro, la mujer fue a llevar las drogas para salvar a su hijo y está presa 4 años con su otro hijo más pequeño. De esas historias tenemos una tonelada, pero a la luz nadie hizo más nada. Teníamos un promedio de muertes en cárceles de 40 y subimos a 80. Pero sale el presidente, no, yo no sé, que alguien me diga. ¿Dónde hubo un impacto negativo de la ley de urgente consideración? Nos tendría que avergonzar. Todos los expertos, todos, hace un año nos dijeron, esto de no redimir pena por trabajo y estudio va a hacer que las cárceles estallen. La libertad anticipada accede menos del 1% de la población carcelaria, pero descomprime, hace que genere menos tensión. Esto de las penas. A ver, ¿en qué lugar del mundo funcionó la guerra del narcotráfico? Cualquier comercialización menor de droga, el botija que vende 2 porros al otro en su casa, 4 años de cárcel como mínimo. El mínimo del homicidio intencional es 2 años. Estamos locos. Y si la hermana sabía, o un hijo nuestro sabía que su amigo del liceo estaba vendiendo droga, va preso por encubrimiento agravado. Esa es la forma que vamos a resolver los problemas de la seguridad. Es el esquema que tenemos para resolverlo. ¿En qué parte del mundo se resolvió así? El país que llevó esta propuesta a su extremo fue Estados Unidos, con mayor prisionización del planeta.
Y el estado con mayor prisionización del país, con mayor prisionización, Texas. En el 2007 hizo un cambio, por razones económicas, no por razones políticas, económicas. Lo que estaba, es más, Uruguay tendría que hacer 12 cárceles nuevas de 500 personas al promedio de cárceles de prisionización de los próximos 3 años. Ahí se va a tener que ir una buena parte del presupuesto, de los recursos, de los funcionarios y ainda más, para tener más gente presa así nada. Trepamos a que el 89% de la población carcelaria está o en condición inhumana y degradante o en condiciones absolutamente nefastas. Solo un 11% en condiciones de rehabilitación. Nos va a ir bárbaro con eso. Sigamos generando delitos para todo y la cárcel como solución de cualquier problema. Va a la cárcel, más cárcel y más años de pena y en peor condición y sin redimir por trabajo y estudio. Tenemos los datos arriba de la mesa que el que trabaja y estudia se rehabilita mucho más que el que no, pero desestimulamos. ¡Bárbaro! No una preciosura. Va a mejorar la seguridad, un disparate con medidas así, un lujo. Pero tenemos que debatir de esto, porque en realidad sobre seguridad es donde más se atrinchera. Donde más se atrinchera. Lo de legítima defensa es perverso. Es perverso. La redacción anterior establecía que no podías ampararte en legítima defensa si el móvil era la venganza o el resentimiento. Se sacó eso. Nadie lo puede explicar por qué. No lo pudieron explicar en el debate parlamentario, no lo pueden explicar ahora, porque es una señal que es una señal de retroceso civilizatorio, pero además estableciendo este cambio que por primera vez en Uruguay el establecimiento agropecuario tiene más valor que el hogar para la legítima defensa. La estancia por encima de la casa. La estancia. Bueno, nos interpela. Nos tiene que obligar a reaccionar, a generar reacciones. El cuarto componente. Cárcel es lo de los adolescentes. Hay una sola explicación para las normas penales adolescentes, una sola, una sola, revancha de que no toleraron que hayamos votado en contra de la baja de la imputabilidad. No hay otra, no hay otra. Porque cualquier reflexión serena, decir, tenés 900 gurises privado de libertad, bajaste a 270, bajaste los delitos, bajaste la participación en delitos graves, aumentaste pila la rehabilitación. Sobre todo aumentaste la rehabilitación cuando es primario y aplicás medidas alternativas a la privación de libertad. Eliminaste la suspensión condicional del proceso, la LUC, que es lo que permitía cuando era primario medidas diferentes a la privación de libertad. Duplicaste el plazo de prescripción aún para delitos menores. A ver, compañero, esto es que él... No rompo nada, ¿no? Perdone, compañero. Esto es que el gurí que compró con 15 años un celular robado en la feria y es un tapafrita y estuvo mal, a los 17 años puede ser juzgado. Usted va a ser preso. ¿Por qué? Porque hace 2 años atrás compró un celular robado en la feria. ¡Estamos locos! Pero ¿cuál es la racionalidad? La única racionalidad posible para medidas de esta característica es que no toleraron que el pueblo uruguayo se haya expresado que no es el camino punitivo, y menos toleraron, y no hay análisis, y molesta que no haya análisis, porque demuestra hasta qué punto está cercenado el derecho a pensar. Porque está bueno poner los elementos arriba de la mesa para reflexionar acerca de uno u otro punto de vista. Un juez que tenía que enfrentar un proceso penal de un adolescente tenía que tener en cuenta el contexto. ¿Para qué? Para minorar la pena, y esto tiene un corte de género ahora que estamos enfrente de este día tan maravilloso que nació en esa huelga y esas mujeres incendiadas del 8 de marzo. Tiene un corte de género. 9 de cada 10 mujeres que están presas, agurizas, vienen de sufrir violencia sexual desde niña. Entonces el día que estuvieron de campana en una esquina, antes las cagaban a palo. O no denunciaron que se vendían droga en su casa porque las cagaban a palo. Entonces el juez tiene en cuenta esto para decir, bueno, la pena que voy a aplicar tiene que ver con lo que está sufriendo la mujer ahí. La LUC lo cambia y dice que tiene que tener en cuenta el contexto para agravar la pena. ¡Estamos locos! Y el argumento principal que han colocado es este. Pero la LUC bajó los delitos. Hay que enfrentar ese argumento, compañero. No podemos ser tan... No podemos dejar ese terreno. Por varias razones. En primer lugar, porque es muy polémico esto de la LUC bajó los delitos. No, mira el trimestre previo a la ley de urgente consideración con el último disponible, y el último hubo más asesinato, más hurto y más rapina. Y en el último trimestre ese previo a que estuviera votada la LUC. ¿Cómo es que? Bueno, estos 2 meses ha habido casi un 40% más de homicidios que estos mismos 2 meses, enero y febrero del año pasado. ¿Cómo es que la LUC baja los delitos?
Es claro que hay delitos que no pudieron haber. O sea, durante 20 meses se logró un éxito que no hubiera un solo incidente en las tribunas de la cancha de fútbol. Ni uno solo. No hubo. No que lo muestren. Ni en los festivales. Ni un solo concierto en el que terminara con alguna que manoteó una carta. Nada. 4 millones de personas no entraron al Uruguay por las fronteras cerradas. 4 millones de personas, otro éxito. Ninguno fue robado acá. ¿En serio? O sea, no nos pueden correr con eso. O sea, no podía ser este el argumento que bueno, 1 millón de personas entre primaria, secundaria, aún tuvieron durante 20 meses con teletrabajo sin salir de los lugares. Entonces no tenía que el profe que tenía con el cachilo al liceo, sí, el cachilo no se lo robaron porque quedó en el garage. Son condiciones muy excepcionales. Y además, el registro de los delitos, ¿qué hizo el 1 de marzo? Sacaron a todos los jefes de policía, pusieron jefe de policía por acuerdo político con los intendentes. Con los intendentes. Entonces, claro, después actuó el jefe de policía Maldonado, que no pasaba los delitos. Y claro, si vos no los pasás, bajan los delitos. Y después de Cerro Largo, que uno lo entiende. Porque si pasaba los delitos, tenía que pasar el TEP, porque era el jefe de contrabando, el jefe de policía Cerro Largo. Entonces está bravo para que pasen los delitos. Y el de Fraivento, que entre otras cosas encubrió una situación de abuso a un menor, de abuso sexual. Y después otro jefe policial de Flores, que dio testimonio falso en un asesinato. Cuando te pasan los datos, parte de lo que tenés que decir, el segundo mi amigo, miren los datos. ¿Quiénes son los que te están informando de los datos? Y un crecimiento exponencial de las muertes dudosas, entonces no figuran como homicidio. De un promedio de 80 a 150. De golpe, y nadie explica, y nadie se pregunta. Y cuando le preguntaron te contestan. Hay cosas más raras, si bajaron los homicidios, suban las muertes dudosas, y las muertes dudosas suben tanto que si las sumás estarías por arriba en los homicidios. ¿No nos damos cuenta que ellos están haciendo un dibujo? En el costado más potente comunicacionalmente que la derecha tiene para defender una ley que es indefendible desde el punto de vista de profundizar en los artículos. Entonces tiene que darle a la ley propiedades mágicas. Y lo logra. El informe Latino Barómetro lo demuestra. Porque fíjense que encuestan a 1.200 personas y las 1.200 personas dicen me siento más seguro que hace 2 años. O sea, en el 2018 vos tenías que había un 28, un 36% que se sentía inseguro y bajó un 28%. Pero cuando le preguntan, ¿usted sufrió un delito? En el 2018 era un 22% y ahora es un 32%. La misma encuesta que dice, más gente sufre delito, pero ahora me siento más seguro porque la tele lo que me muestra es que se atrapó al delincuente y que la cosa está mejorando y que la cuestión está bárbara. La misma encuesta, a la misma población, no a otra. Para que nos ayude a entender el papel que tiene la subjetividad, la construcción en la conciencia de la gente. Pero bueno, y en seguridad la sacan del estadio cuando es mano dura para acá, mano dura para allá, mano dura para el otro lado, pero aflojemos los controles para el lavado de activos porque esa gente viene. Y nos tendría que ayudar a que las tripas nos ardan un poco más. Cuando nos dicen, hay que ser mano dura con los delitos, pero qué bien que estaría votar una ley para que los peores criminales de lesa humanidad que están encerrados, dejen de estar encerrados. Lo mismo que lo dijo el presidente esta semana. Tengo algún matiz con la edad, pero la ley me parece bárbara. Nos tiene que dar vergüenza como pueblo que esas cosas pasen simultáneamente. El gurí que andaba con 2 porros, 4 años como mínimo de cárcel. A los que secuestraron, violaron, torturaron, desaparecieron compañeros, qué bueno por razones humanitarias que estén en su casa. No nos puede pasar esto como pueblo. Por eso es tan importante lo que decía Sergio de la convicción. Porque hay un montón de cosas que no tenemos 800 radios, no tenemos los canales masivos de televisión, nunca los tuvimos. Vamos a ser claros. A veces con un volantecito hacíamos lo que podíamos y remontamos jornadas épicas en condiciones de mucha dificultad, que a fin de cuentas donde poner lo mejor de cada uno. Bueno, se hace una reforma de educación, lo planteó muy bien claro, como se planteó muy bien lo de vivienda, que salvaje, ¿no? Es salvaje, el costado de cómo el mercado va a resolver todo. ¿En qué parte del mundo el mercado resolvió la vivienda? Cosa distinta que la segregación y la especulación y arrancarte las muelas. Pero viven de adentro un tupper. No, usted no lo firma si no quiere. Quédese con el anterior. Es como que llega, va a haber un nuevo contrato laboral.
Es por 5.000 pesos, no va a tener licencia aguinaldo vacacional, pero el anterior va a quedar. Si usted no quiere firmar este, no lo firme, no va a tener riesgo nada. Capaz que es malo, sí, pero estamos locos. Que no solamente hace estrago en el mercado de alquileres, también en la venta de la vivienda, porque si encarece, encarece todo. Si le da más renta al capital de determinada área, encarece todo. Es perverso. Miremos algunos pueblitos, en Vitadero se va a hacer ahora el puente ahí. No, en Vitadero no, en 33. En la Tarqueada. Me equivoqué por ejemplo. Va a haber 200 compañeros que van a trabajar y el precio de los alquileres se triplica. ¿Qué pasa si dejamos en mano del mercado con un desalojo rápido? Te arranca las muelas, no hay otra. Tenemos una mala ley de alquileres, la que estamos defendiendo es mala, tiene que ser mucho más garantista. Yo fracasé con un proyecto del 2016. Tienen que ampliarse mucho más las garantías de lo que existe en la ley de alquileres. Pero al lado de esta es una maravilla. Una maravilla. Una multa de hasta 4 meses y medio el valor del arriendo porque te atrases un día cuando terminó el contrato. O sea, es válido ese contrato. Estamos locos. La ley de urgente consideración hace un cambio radical en el sistema de inteligencia y permite, y esto hay que aclararlo, no hemos tenido todavía posibilidad de intercambio público sobre esto, ojalá tengamos alguno, porque hay cosas que tenemos que poder decir. Permite ocultar información. Acá en Uruguay hasta el 2004 hubo, por lo menos, hasta el 2004, puede ser más adelante, pero hasta el 2004 seguro porque hay documentación, hubo espionaje en democracia a sindicatos y a fuerzas izquierdas. Eso no es una opinión, es un dato, están los archivos Castiglione, archivos de Ruti. Tocó, se legisló sobre inteligencia, se legisló muy claramente la posibilidad de acceso a lo que hacen los servicios de inteligencia del Parlamento y de la justicia. Y con la ley de acceso a la información, la posibilidad de acceso a esa información, en el sentido de que no puede ser declarada reservada ninguna información vinculada a derechos humanos. Es ilegal eso. Y la LUC lo cambia, y lo cambia para darle la discrecionalidad que hay una sola persona que puede definir qué información sea secreta y la justicia no acceda. Y la vota el mismo Parlamento que ampara los fueros a un senador que está requerido por la justicia por ocultar información sobre crímenes de lesa humanidad. ¿Cómo no vamos a relacionar la gravedad institucional de esto? Yo no sé si se ocultó o no información. No quiero una ley en Uruguay que permita ocultarla. Y propusimos un texto alternativo y lo votaron en contra, que decía, no puede ser declarada reservada información sobre derechos humanos. No es un invento posterior, un hallazgo posterior a una ley votada de apuro. Fue parte del debate parlamentario. Eso es la ley de urgente consideración. Es el destrozo de colonización. Es instaurar una reforma profunda en las relaciones laborales. Esto es más viejo que el agujero del mate. No hay forma de aplicar un modelo desigual si a la vez no limita el derecho de protesta. Porque la pandemia sirvió para que nos costara ubicar, lo intentamos, pero no pudimos, ubicar que en medio de la pandemia había neoliberalismo también, y no era toda la pandemia. Y había sectores económicos que estaban llevando en pala mientras bajaban los salarios. Y eso no era atribuible a la pandemia. Pero en medio de que la pandemia nos tenía todos medio conmovidos con la situación, y es lógico, nos costó mucho explicar esto, pero ahora se puede explicar más claro. No hay manera de ver cómo estamos en un año récord de las exportaciones de carne y el Grupo Minerva le rebajó los salarios a los trabajadores de industrias frigoríficas. Pornográfico eso. O en los sectores del agro, año récord del agro, la soja $600, mi amigo, y le baja el salario a los trabajadores. O sea, es radical la redistribución regresiva. Y la redistribución regresiva llega un momento en que no se tolera más. Y para eso precisar tener sindicatos flacos, que no haya sindicatos, que estén débiles. O que los empresarios que abusen tengan posibilidades de reventar a los trabajadores que toman medidas sindicales. Y para eso precisar que los trabajadores y trabajadoras tengan miedo o no tengan herramientas sindicales. Y los trabajadores precisan 3 cosas para poder luchar: sindicato, negociación colectiva y derecho de huelga. Hace más de 100 años mataban al gallego Alonso en una huelga de los picapedreros, 1914, en Conchillas. A mí me tocó trabajar 3 años en Conchillas y hay memorias que quedan ahí, quedan en el pueblo, de cómo fue que se construyó la huelga ilegal. Heredamos que dejó de ser ilegal por la lucha de los trabajadores, que la logró colocar como derecho y después como legal y después como constitucional y después como derecho internacional. Cuando se restringe el derecho de huelga o el derecho de protesta, lo que se le está diciendo a los empresarios es abusen. Abusen. Paguen cuando quieran.
La LUC no dice paguen cuando quieran. La LUC no dice bajen las categorías, pero habilita la forma que puedan pagar cuando quieran, bajar las categorías, no respetar nada, despedir de manera discrecional y que tengas muchas más dificultades de poder defender a los compañeros y las compañeras. Es eso. Pero para aplicar una medida tan regresiva antes tuvo que haber una campaña, como hubo en seguridad, de estigmatización a los sindicatos. Siempre son malos. Y se presenta una ocupación de un centro de trabajo como un copamiento de delincuentes, y qué horrible, y pobre. Y la realidad más profunda, la que sufren los compañeros tranqueras, que le aportan la mitad de los jornales, los compañeros de las avícolas. Yo estuve con los compañeros de las avícolas, están tratando de armar sindicato. La denuncia del siglo XIX, los muerden las ratas mientras laburan. La de las compañeras de la forestación. Cuando vas al Uruguay de verdad, a las relaciones de trabajo de verdad, en las condiciones más complejas. El frigorífico San José, antes que armáramos sindicato, la denuncia más potente era: se nos caen las uñas porque no nos aguantan a las mujeres que tenían que limpiar con tóxicos potentes. Y esa historia, que muchos la conocen, que muchos la vivieron. Mi vieja trabajó en planta procesada de pescado. Si sabré las condiciones de trabajo en los lugares más complejos, es la que no te quieren mostrar. Por problemas del sindicato del paro. El dirigente sindical es el peor de todo. Son tan obvios que repiten el mismo discurso de hace 140 años. En este país, ¿no? En el Uruguay. Qué ejemplo de ética de militantes sindicales, que todos terminamos viviendo un salario como sus compañeros. Y no pasa eso en el mundo. Acá sí. Pero es parte de lo que tenemos que discutir cuando la ley de urgente consideración. Mirá el fondo. Siempre el proceso del neoliberalismo precisó sindicatos débiles o reventados. La Thatcher decía, la primera vez que se ensayó el neoliberalismo vía democrática, porque el Chile fue a punta de cañonazo. ¿Quién gobierna? ¿Quién gobierna Inglaterra? ¿Los mineros o nosotros? Ese discurso parece, ¡ay, gobierna el PCLT! ¡Ay, el PCLT horrible! Y cuando los escuchan los actos, peor, porque en la LUC se cuidan cuando redactan de no decir las barbaridades que dicen cuando van a los actos. Yo los escucho a veces. Da fiebre. Porque en parte es una reacción de los que no toleraron nunca que en Uruguay el trabajador rural volviera a tener por primera vez horas extra en su recibo, porque a la doméstica a fin de año no la arreglaran con un pan dulce y una sidra berreta y tuvieran que ponerla en caja y pagar el aguinaldo. No toleran. No toleran que por primera... A ver, no sé cuántos arquitectos deben haber. Yo me tocó trabajar en el shopping de Punta Carreta. ¿Cuántos arquitectos han participado del shopping? A nunca nadie se le ocurrió que tendría que haber un vestuario y un comedor para los trabajadores del shopping. Porque estaba pensado que en un shopping podía haber alguna vez sindicato, organizarse, reclamar, carteles, denunciar condiciones. Pero también, Uruguay es más democrático si la democracia está adentro de los centros de trabajo. Y no hay nada más democrático que una asamblea de trabajadores. Y no hay nada más democrático cuando los trabajadores y trabajadoras se defienden de un abuso. Y pueden plantar cara. Y pueden conquistar derechos. ¿Cuántos de los derechos sociales que hoy gozamos nacieron en plataformas sindicales? En el Zucca tenemos un cuadro de la primera Asamblea General del año 58, que es como se celebraba el año de la reforma universitaria, haber conseguido la asignación familiar y el seguro de paro. Y tenemos el cuadro no por casualidad, porque después pasan los años. Y lo cierto es que hay gente que piensa, hasta trabajadores que piensan que el seguro de paro es una cosa que te da el BPS porque es macanudo, porque es simpático. No que es una conquista social, obrera, profunda, que nació en reclamo, nació en movilización, que costó lucha. Que también es una batalla por la memoria. Porque nos tiene que avergonzar que nuestros gurises no tengan los derechos que nos dejaron nuestros viejos, que pelearon para que los tuviéramos. Y eso también se dirime el 27 de marzo, independientemente del partido que sea. Pero tiene una clave que declare de amplia mayoría, de enraizarse en amplia mayoría. Es claro que la batalla principal de estos días, más que entre los que estamos de alguna manera convencidos de la importancia del voto rosado, es hacer un esfuerzo grande por llegarle a ese tercio de uruguayos que no tiene mucha idea de lo que contiene la ley de urgente consideración. Que lo quieren hacer votar por lealtad partidaria. Que lo quieren hacer votar por los balances de los gobiernos anteriores. No está eso en discusión. No está eso. Ni los gobiernos anteriores, ni está en discusión el balance de este. Está en discusión la LUC, el legislador. Y si el legislador tiene que decir si está de acuerdo con que un juez pueda echar a una familia a la calle sin darle prórroga aunque esté en una situación dramática, o no. Y pararse si legislaría en esa dirección o en otra. Por último, hay dos planos que a veces no lo discutimos que ayudan mucho a entender el alma de la LUC.
Uno, las políticas que se aplican en esa área, lo explicaban muy bien los compañeros en materia de vivienda o educación, pero también se aplican la rebaja salarial, se aplica colonización, 2 años sin comprar una hectárea, colonización, un récord mundial, de destrozar el papel del Estado, que uno puede cuestionarlo por tímido, pero ni siquiera se retomó el periodo 85-2005, donde se compraban 1.400 hectáreas por año, menos las 10.000 hectáreas por año del periodo posterior. La política ayuda a ver el recorte educativo, el recorte de beca, comunidad científica, el alma que está atrás de la LUC. Y lo último que ayuda mucho es la LUC original, de la que nadie quiere hablar, pero que nos ayuda a entender la LUC. La LUC original no restringía el derecho a huelga, lo prohibía. Decía, está prohibida la huelga que perturbe. Y nadie se imagina, decir, señor empresario, ¿qué día mi huelga no lo perturba? Nadie se imagina, está prohibida, ¿no? Y esto es un escalón en esa dirección. Y la LUC original no establecía estos 5 meses de multa al fin de un contrato de alquiler si te atrasabas un día en devolver la propiedad. Establecía 12 meses de multa. Y la LUC original borraba la libertad de cátedra por autonomía técnica. Y la LUC original no establecía que te podían tener 4 horas detenido. 24 horas detenido un testigo de un hecho con indicios de apariencia delictiva, incomunicado. Hubo una LUC original. Y la LUC original no tenía golpes a las empresas públicas, privatizaba el combustible y reventaba a Antel ofreciéndole la infraestructura de la competencia. Chiquito una cosa Antel, ¿no? Yo tengo un amigo chileno que además de docente de historia fue parte del gobierno de Allende en aquella época y que hace como 42 años que anda por acá, que me decía, los medios de comunicación no son medios, son enteros. Pero miren lo de las telecomunicaciones. Antes tenía el 39% del mercado de celulares, año 2004, el que tenía más era, con un 43% era Movistar. Y del año 2005 al año 2019 pasó a tener un 53% del mercado de celulares. En un momento donde explotaron los celulares, hoy cualquier guría está con celulares, montones. Para lograr esto, acompañar el crecimiento en cantidad de celulares y además crecer, y crecer muchísimo, de un 39 a un 53, tuvo que crecer por año, acompañar el crecimiento más 40.000 usuarios. Acompañar el crecimiento más 40.000 usuarios para llegar a ese 53% Antel y poner en jaque a la competencia, a 2 multinacionales, lo que es una pésima señal, no solo para el Uruguay, es una pésima señal para el capitalismo global y para estas transnacionales a escala más general. Por eso Antel es un problema para ellos y es un orgullo para nosotros. Se abrió la portabilidad numérica y pasó algo que todo el mundo iba a saber. Si hay un referéndum a los 2 meses, no van a ser tan chambones las multinacionales de tirarse de cabeza, porque se dan un tiro en la pata. Es obvio, lo ve un niño de escuela, no van a gastar en este momento dar una señal que serviría para anular la portabilidad que ellos vienen reclamando hace muchos años. Pero Antel ganó 2.000 usuarios. Y estos 2.000 usuarios fueron presentados como la 7ª maravilla. ¡Ah! Antel 2.000. Cuando hace 15 años seguidos ganaba 40.000. Pero no aparecía en el título del diario. Ni generaba un componente comunicacional que complicara. Te trabajan todos los días en la cabeza. Todos los días, de mañana aprendés la cantora, de tarde, de noche, escuche lo que escuche. Pero bueno, lo hicieron con la firma. Jugaron en todo para que no llegáramos y llegamos, y estamos acá. Y estamos acá con una convicción. Le tenemos un profundo amor y confianza a nuestro pueblo. Y nos quedan un puñado de días que si hacemos un cónclave como el que se hizo el año pasado de politólogos que nos vengan a decir las proyecciones, seguramente nos den una grafiquita que diga, ¡ay, qué horrible! Ahí no se va a poder, ahí yo lo miro desde acá y la compa no le da para... Y bueno, después otro día tenemos que discutir los paradigmas sobre cómo se construye el conocimiento y la ciencia política, y se dejó de pensar en el conflicto y las relaciones sociales y la mar en coche otro día, de cómo también a nivel del conocimiento nos producen un conocimiento que nos tenga manso. Entonces tenemos que hacer como hizo el negro Dulio en el Maracaná, o el mono Gambetta que se durmió una siesta antes del partido, y que cuando los dirigentes le dijeron si se comen 3, tan cumplido, y los otros tenían la camiseta que ya habían ganado, y estaban festejando que se habían ganado, se iban a morder la cancha y a convencer el tamaño del pueblo suficiente para que votemos por las grandes mayorías, para que votemos por nosotros mismos. El triunfo está abajo, compañeros y compañeras. Vamos a redoblar este puñado de día. Y el 27 de marzo, en la esquina que estemos, nos demos un enorme abrazo. Un enorme abrazo popular de
democrático, un enorme abrazo de esperanza, de honrar las mejores tradiciones de nuestro pueblo. Arreola, salud.